Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio después de un breve receso que nos hemos tomado durante el mes de agosto. Volvemos a este mes primaveral también y volvemos muy contentas con Beatriz de volver a encontrarnos en este espacio. Humanizar la vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias, Marce querida. Es de verdad una alegría retomar estos encuentros en este mes, un mes especial, y encontrarnos con gente que está marcando la diferencia, que está dándonos luz en su quehacer cotidiano, ¿no? Todos los días, muchas personas que hemos entrevistado no son muy conocidas, pero están haciendo un trabajo extraordinario. Y eso queremos destacar en este espacio. Así es que hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a empezar dándole la bienvenida y presentándola. Agradecerles a todos ustedes por su presencia y los invitamos a quedarse con nosotros y acompañarnos. Así es, y qué linda manera de volver, ¿no? Qué linda manera de volver con una invitada que además nos está acompañando desde un lugar mágico. Ella nos está acompañando desde Villavesia, una, un rinconcito de Sud Sinti, de Chuquisaca. Y bueno, pues estamos muy contentas de tenerla. Ella es Claudia Villagra Ríos, ella es terapeuta emocional. Ya nos va a comentar un poco sobre lo que ella hace y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Claudia. Buenas noches Marcela, buenas noches Beatriz, honrada de estar en este espacio y poder conversar y compartir con ustedes. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, gracias Claudia. Gracias, sí, nosotras felices de tenerte. Así es. Bueno, pues vamos a dar inicio a este encuentro con nuestro ritual. Les voy a invitar a que puedan iluminar sus espacios y al mismo tiempo vamos a iluminar las redes sociales dando una propuesta distinta que también es humanizar la virtualidad y proponer espacios distintos. Así es, y es importante eso que decía Marcela, que este es un espacio en el que estamos rescatando experiencias de personas que están humanizando la vida. Y también lo estamos haciendo a través de las redes. Y ella decía, es una manera nuestra, es nuestro aporte también para humanizar las redes sociales. Así es que hemos empezado ya encendiendo nuestras velas, iluminando este espacio, pero además Claudia quiere hablarnos precisamente de eso, de cómo prepararnos para iniciar este encuentro y cómo se prepara ella para iniciar sus encuentros terapéuticos con las personas con las que acompaña. Así es que, adelante, Claudia. Sí, voy a mostrarles, voy a compartir con ustedes lo que se llama una rueda de medicina. Esta rueda de medicina me la enseñaron hace algunos años personas que habían trabajado con los indios Hopis de Norteamérica y me parece sumamente interesante. Nuevamente la voy a mostrar. Esta mesa es para recordarnos quiénes somos, que somos parte de un universo y que también el universo es parte de nosotros. Está representado en el norte el viento, que son nuestros pensamientos. En el sur está representada el agua, que son nuestras emociones y sentimientos. En el oeste está representada la tierra y nuestro cuerpo. En el este está la luz, el fuego, y es aquello todo por lo que
sentimos pasión, amor, es nuestra conexión con lo superior. Y en el centro de todo estamos nosotros, pero como una parte de un todo, una parte relacionada con nuestros ancestros, pero aquellos que ya se han ido y aquellos que van a venir. Muchas gracias eh, por esta mesa, muchas gracias por haber preparado esto para nuestro encuentro y nos sentimos conectadas con eso también. Gracias. Y de verdad, y esta es una manera también de ubicarnos nosotros, ¿no? Estamos ubicándonos nosotros con todo esto que tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Cómo, bueno, primero antes de entrar, porque me parece súper interesante todo lo que nos vas a contar, primero, Claudia, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Claudia? ¿En qué se ha formado? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha encontrado este camino? ¿A qué te dedicas? Háblanos primero de ti, Claudia, por favor. Queremos conocerte. Bueno, creo que hay dos respuestas. Por un lado está la filosófica, que puedo decir soy madre, esposa, mujer, amiga, compañera, prima, hermana. Cumplo muchos roles, ¿no? En algunos siento que lo hago mejor que en otros, pero creo que esa es la sabiduría de la vida, ¿no? Que día a día nosotros siempre tenemos oportunidad de conocernos más. Y yo lo veo desde un punto de vista también con mucha humildad, porque con el trabajo que realizo, trabajo con gente que ha estado expuesta a alto estrés, ha estado, digamos, expuesta a traumas. Entonces, el mismo hecho que yo entre en contacto con estas personas hace de que yo aprenda a conocerme un poquito más, ¿no? Y sea consciente. Sí. Y bueno, la otra parte es de que yo he nacido en Oruro, he crecido aquí en Bolivia, he salido a ser parte de mi bachillerato en Estados Unidos. En lo posterior me fui a Alemania, donde viví 20 años trabajando en política de desarrollo, y esto de trabajar con política de desarrollo y con el tema principal que es reducción de la pobreza fue que me llevó al tema de trauma, ¿no? Porque empecé a observar que muchos de los países que visitaba, bueno, todos estaban afectados por la pobreza, pero sin embargo, algunos países salían más rápido de su situación que otros. Y empecé a investigar cuáles eran, digamos, los factores que influían. Y un factor al que yo llegué a estudiar fue el trauma, ¿no? Mientras más traumatizada esté una sociedad, es más difícil salir o ver las oportunidades, ¿no? O sea, el trauma lo que hace en uno es que es como, desde el punto de vista cerebral, es como si te pasara una aplanadora. Entonces, las conexiones sinápticas no están en la medida que tú las habías colocado ahí. Entonces, tú queriendo o sin querer ya no ves las posibilidades que te da la vida, ¿no? Y bueno, es así que me empecé a dedicar al tema de trauma, y después de 20 años he vuelto a Bolivia y estoy intentando crear aquí una plataforma donde se pueda trabajar más abiertamente y se pueda hablar, se pueda tematizar acerca del tema trauma, ¿no? Porque en una medida o en otra nos afecta a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo definiríamos el trauma? ¿Qué es el trauma en realidad? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo nos estás planteando ver el trauma? Mira, a mí me gusta mucho la palabra alemana. Mira, trauma no sé si tiene relación con la palabra sueño en alemán, pero en alemán el sueño se llama Traum, que viene a ser como trauma sin la A. Y a mí me gusta pensar en eso, porque pienso yo que el trauma es como si tú estuvieras en un sueño que no puedes despertar. ¿Entiendes? Tu sistema nervioso, tu sistema endocrinológico está como en un modo sueño, digamos. Tú estás
no puedes estar conectado, o no es que no estés conectado, es que la conexión no fluye, no estás, digamos, no puedes estar presente, hay una parte de ti que no está presente. Entonces, por eso lo veo interesante, es para mí interesante, porque es como si estuviera, es como un disco rayado, que hay una parte que está girando y girando en lo mismo, es cuando estás en el trauma, o sea, en el vortex, en el sueño, y necesitas alguna forma de salir ahí, pero eso significa que necesita tu cuerpo completar algo. Y cuando completas, entonces ya puedes restaurar esa situación, ¿no es cierto? Un estado de sueño, digamos. Exacto, o sea, es más metafórico que Claro. real, ¿no? Perfecto. Una vez que alguien toma contacto contigo, Sí. ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que tú ves normalmente? ¿Por qué la gente normalmente recurre a ti? ¿Qué es lo que tú identificas? ¿Qué hay detrás de esas personas que te buscan? Una vez que una persona me contacte, empiezo a conversar con la persona e intento comprender para mí hasta qué punto, o sea, cuáles son los aspectos que necesitamos trabajar. Por ejemplo, hay un detalle. Hay personas, o la mayoría de las personas, no vienen conscientes por algún trauma, ¿no es cierto? Vienen, por ejemplo, porque tienen ataques de pánico, vienen, por ejemplo, porque sufren de depresiones, o sea, no están conscientes de que hay un trauma detrás de todo esto. Entonces, lo que yo hago inicialmente es darles un periodo de tiempo con sesiones donde yo les enseño a ellos simplemente a comprender mejor sus sistemas, el sistema nervioso, su sistema endocrinológico, para que ellos se puedan dar cuenta, o sea, para que ellos aprendan a ayudarse a sí mismos, porque en realidad mi tarea, yo veo mi tarea como de una persona que abre el espacio. Yo te abro el espacio para que tú puedas, para que tu organismo, tu fisiología pueda completar algo. O sea, en realidad yo no soy la persona activa que está curando, simplemente yo te estoy abriendo el espacio para que tu organismo se autosane y se autocure, complete lo que tenía que completar, ¿no? Entonces, para mí, yo he optado por esta modalidad de dar 6 sesiones para trabajar simplemente aspectos básicos del funcionamiento del sistema nervioso, para concientizar a las personas de cómo reconocer, por ejemplo, cuando ellos están entrando, digamos, en una situación que los va a conducir a una depresión o los podría conducir a un ataque de pánico, ¿no? Entonces, trabajo esto de una forma, es bien sutil, es creando conciencia en tu cuerpo. O sea, siempre te pido que no me interesa tanto lo que tú me cuentas así verbalmente, no es la retórica lo importante, sino es darle a tu cuerpo el espacio para que cuente qué es lo que está pasando. ¿No es cierto? Si te das cuenta a veces cuando estamos aturdidos o nos ha pasado algo complejo, lo que hacemos es contar rápido, pero muchas veces nuestro cuerpo no va con nuestra mente al mismo tiempo. Nuestro cuerpo necesita otro tiempo. Entonces, enseño a la gente a comprender de que para sanar nuestro cuerpo también tenemos que tomarnos tiempo. Va a ser más lento, pero en la lentitud está la magia, digamos, ¿no? De completar los procesos fisiológicos que no se han podido completar. Wow, qué importante esto de poder conectar con el cuerpo, ¿no? Y poder trascender también lo que nos dice la mente, ¿no? Lo que nos habla, y poder conectar y prestar atención a nuestro cuerpo, ¿no? Poder escucharlo. ¿Y cuánta falta nos hace? Me parece muy interesante poder como encontrar estos puntos de los que tú nos hablabas, ¿no? Este tema de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Un tema social con los traumas
que también están relacionados a esta falta de poder escucharnos, ¿no? Y escuchar y sentir nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es que tú logras conectar con las personas? ¿Mm? Y también sé que trabajas con personas de diferentes países, de diferentes lugares, ¿no? Y debe haber una diferencia también por la idiosincrasia, ¿no? Por nuestras propias sociedades. También debe haber una diferencia en tu trabajo. Entonces, no sé si nos puedes comentar esta experiencia, ¿no? De lo social con el tema del trauma también y el escuchar el cuerpo. ¿Cómo es que tú lo ves? ¿Cuál es tu mirada? Eh, yo no sé, pero yo diría que para mí el cuerpo tiene un lenguaje como universal. ¿Entiendes? Como les comentaba ya, no es tan importante la retórica. Em, eh, lo que es importante es darle el espacio al cuerpo para contar la historia. Y si bien de entrada es realmente culturalmente, hay diferencias, ¿no es cierto? Los alemanes son más, por ejemplo, eh, en algo es bien interesante. Cuando trabajo con clientes alemanes, las personas alemanas son personas más cognitivas. O sea, ellos intentan entender todo lo que pasa en su vida desde un punto de vista racional. Pero si tú te das cuenta, muchas veces las emociones no son tan racionales, no son tan lógicas. Por ejemplo, cuando hablamos del amor, cuando nos enamoramos, a veces tú dices, me estoy enamorando, pero de ese, digamos, ¿no es cierto? No es un proceso muy racional. Entonces, yo creo que ahí para entrar, para iniciar el proceso, sí hay diferencias, pero una vez que estamos trabajando con el proceso, ya no hay diferencias. Por ejemplo, porque yo creo que también hay personas en nuestra sociedad, en Bolivia, que son también, especialmente los hombres, digamos, tienen mayor la tendencia a racionalizar las cosas. Entonces, con ellos no trabajo ni siquiera con las sensaciones y el cuerpo, sino trabajo con movimiento consciente. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo invitaría a la persona, por ejemplo, a dar un paseo conmigo y observar simplemente qué es mejor para él, una vez mostrándole cómo tiene que pisar, ¿entiendes? O sea, porque mi idea es que esa perturbación la tienes que ver como cuando sacudes una botella con gas. Entonces, cuando tú sientes esa perturbación, es como si el gas estuviera produciendo burbujas por tu cuerpo. Entonces, para dar un poquito más de espacio a tu cuerpo y flexibilizarlo, necesitas bajar esa energía un poco más a tus extremidades, como a tus piernas y a tus pies. Entonces, por ejemplo, les invitaría a explorar cómo es caminar, digamos, caminar descalzo, caminar en piso frío, en piso caliente. Entonces, estoy trabajando con ellos de otra forma, pero finalmente estoy aterrizando en el cuerpo, ¿no? Entonces, tal vez hay diferencias en la puerta, cómo se entra, pero finalmente llegamos a lo mismo. Cuando trabajo con gente en Estados Unidos, por ejemplo, eh, siento que la conexión es más fuerte, digamos, en cuanto a lo cultural, a los esquemas que manejamos mentales, porque está más la gracia, el chiste, ¿no? Pero depende también, o sea, como, por eso te digo, depende también la persona y la conexión que establezcas con la persona, ¿no? Hay personas que son más secas, con mayor distancia, pero eso también es importante reconocerlo, honrarlo y también trabajar, porque si la persona está manteniendo una distancia es porque necesita esa distancia y simplemente explorar y hacerlo consciente y colocarlo sobre la mesa, ¿no? Y eso te ayuda a trabajar otras etapas, ¿no? Qué interesante, Claudia, todo esto que nos compartes. Y qué importante también en un proceso terapéutico considerar el tema del cuerpo, ¿no? A veces pensamos que hay que hablar mucho, pero no dejamos al cuerpo hablar. Y tú decías bien, hay momentos en que la mente está desconectada del cuerpo y el cuerpo está en otro tiempo. Eh,
a mí me parece como muy importante esta reflexión, esta reconexión, como que volver al eje, ¿no? En mente, en cuerpo, en todo. Claro. Desde tu experiencia terapéutica, ¿cómo te ha ido en esto de observar el cuerpo, decías tú, de hacer que procesos se completen? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo trabajas con las personas este tema? Como ya les había comentado, o sea, es crear el espacio y crear la conciencia de qué es lo que está pasando en el cuerpo. Sabes, yo creo que a veces hay desconexión, digamos, o sea, lo que se llama desconexión, pero en realidad no viene a ser una desconexión, es cuando hay situaciones en nuestro cuerpo que no han sido completadas. Hay tres formas de reaccionar a una situación de estrés, ¿ya? O te escapas, sales corriendo, o en el peor de los casos, entras en congelamiento, ¿ya? Entonces, cuando tu cuerpo, digamos, ha intentado unas de esas tres opciones, que en realidad tú no la escoges, es tu sistema autonómico nervioso el que escoge automáticamente cuál va a ser. Suponte que tú has escogido correr y no puedes correr. Entonces, esa energía que tú tienes en el cuerpo, que se ha puesto a disposición para salir corriendo, pero no has podido correr, sigue ahí como estancada. Entonces, esta función de salir corriendo no ha podido ser completada. Entonces, cuando nosotros damos el espacio al cuerpo para hablar, esa energía puede ser, o sea, puede fluir. Entonces, la fisiología completa. Entonces, y en el momento que tú completas, a mí me parece un momento así como, mágico, ¿entiendes? Porque realmente puedes observar, sabes, cuando una persona no ha podido completar algo, hay muchas cosas que están conectadas con eso, hay muchos pensamientos, hay muchas emociones que se van creando alrededor de eso. Si te pones a pensar, las personas que sufren de depresiones, o sea, si ellos no han llegado a comprender que es un proceso fisiológico por el que están pasando, sienten culpa, sienten frustración, sienten un montón de cosas, ¿no es cierto? Y va más allá de sus pensamientos porque los están sintiendo. Entonces, en el momento en que ellos completan eso, también tú puedes observar como terapeuta, pero entran a un proceso también como de descanso. Entonces, generalmente cuando completo con algún paciente alguna situación, les pido que sean amables con ellos mismos, ¿no? Que se tomen el tiempo, que descansen, porque en realidad tu cuerpo estaba procesando la información de la mejor forma que podía, pero la respuesta no era adecuada para la situación, ¿no es cierto? Y has estado como desgastándote. Uh-huh. Podríamos decir que hay una especie de desbloqueo, hay un desbloqueo y luego a partir de eso fluye. No es en realidad un desbloqueo, es más como tú completas algo, completas un ciclo desde el punto de vista fisiológico. Esa energía que tú querías utilizar para salir corriendo, no la has podido utilizar para correr, pero en el momento, por ejemplo, que tú concluyes eso, esa energía ya no está ahí, porque ya ha fluido y tú ya le has dado la oportunidad de que fluya, entonces ya no es, digamos, ya no te bloquea otros procesos fisiológicos en tu cuerpo y ya no te produce otros pensamientos, ya no te produce otras sensaciones, ¿te das cuenta? Es todo va entre como junto. Si bien yo trabajo principalmente con el cuerpo y diría yo con el fuego, porque el sistema nervioso es el fuego del organismo para, digamos, tradiciones indígenas y demás, tus emociones y tus pensamientos están interlazados y tú te das cuenta cuando tú empiezas a sentir emociones, también puedes traducir las emociones en sensaciones y las sensaciones en emociones y sentimientos, ¿no? Entonces todo va entrelazado. Sí. Mientras te escucho,
Eh, Me gustaría como empatizar un poco contigo también a partir de este tema de empatía también, cómo es que tú trabajas contigo misma para poder conectar con el otro también desde este enfoque que tienes, ¿no? Porque, bueno, algo que nos pasa a los psicólogos, por ejemplo, es que podemos conectar, ¿no? Empatizar con el sentimiento, con la emoción de la otra persona, ¿no? Hacer una introspección con nosotros mismos para ver qué es lo que me ha afectado, por qué me ha afectado y todo esto. Pero en tu caso, que trabajas con el cuerpo, eh, hay como una empatía también desde lo corporal, puede ser. Claro, claro, y eso es lo que llamamos la resonancia. Y eso es bien interesante porque mientras más aprendes a, creo que es como el deporte, mientras más entrenas son más fuertes tus músculos, digamos. Entonces, eh, mi resonancia a un principio no era tan grande como la es ahora después de 7 años. Entonces, yo sí entro en resonancia y eso quiere decir que tú me puedes describir algunas cosas que están pasando en tu cuerpo, pero yo llego a sentir otras cosas que tal vez tú no estás describiendo y ahí viene, digamos, mi tino en el trabajo de proponerte, digamos, suponte tú me estás diciendo, siento un dolor en el hombro y, y yo me doy cuenta de que probablemente por la resonancia que tenemos, hay otro dolor en tu estómago, digamos. Entonces, ahora depende del tino que yo tenga para proponerte investigar y explorar tu estómago. Te puedo preguntar, ¿y observas algo en tu estómago? Puede ser que lo observes o puede ser que todavía no lo observes, ¿entiendes? Pero, y ahí es bien importante el trabajo en uno mismo. Nosotros, que trabajamos con trauma, tenemos que tener también terapia con colegas, ¿entiendes? O sea, durante todo el proceso de estudio y después siempre tenemos, digamos así, intercambios, porque uno resuena, pero como te decía, tienes que aprender a saber que estoy resonando, ¿es mío o es tuyo? ¿Entiendes? O sea, cuando entro en un proceso, lo que está pasando en mi fisiología es mía, es 100% mía o es tuya. Entonces tienes que aprender a jugar con eso, a saber, es mía. Por ejemplo, a veces es bien interesante, esto me ha pasado hace poco con una cliente. Ella no ha tenido oportunidad de orientarse y ha tenido un accidente. O sea, ella ha quedado con ¿no es cierto? Cuando tú estás, digamos, como corriendo para escapar, te orientas, o sea, te fijas de dónde viene el sonido. Entonces te orientas. Ella no ha tenido la opción de orientarse, de completar ese proceso. Y sabes qué, cuando ella me hablaba, yo me sentía totalmente desorientada, pero no sabía por qué, o sea, porque todavía no conocía la historia. Entonces, cuando me ocurre eso, lo primero que hago es yo estabilizarme, ¿no? Interiormente estabilizarme, mis pies firmes en la tierra, sentir la silla que me contiene, sin decir al cliente, obviamente, Y después ahí es donde me viene el 4 y digo, o el quinto, decimos, ¿no? Hay un tema de desorientación. ¿Entiendes? Pero mi cuerpo ya me estaba avisando porque las dos estábamos entrando en ese vórtex de desorientación, ¿entiendes? Y ahí está claro que necesito yo tener la suficiente conciencia de saber, este es el tema, entonces yo tengo que estar muy estable para ayudarle a ella a contener esa energía porque es un movimiento fisiológico, pero si tú te das cuenta también, esto de la resonancia también creo que ustedes los psicólogos lo tienen, pero tal vez no lo trabajan conscientemente porque en realidad es un proceso fisiológico desde el cerebro, lo que se llaman las neuronas espejo, ¿entiendes? Muchas veces cuando tú sonríes, yo por contagio sonrío. Eso también pasa con procesos. A veces dices, pucha, esta persona está malhumorada y ni siquiera has hablado con la persona y está de espaldas, pero estás ya resonando con ella, ¿no? Eh,
Es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando así además de diálogos corporales, ¿no? De esta forma de dialogar a través de los cuerpos y no siempre le ponemos atención a eso. Hay muchas personas que nos siguen, que te están escuchando. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Qué les sugerirías tú en esta nueva mirada, o sea, o en esta mirada diferente de también atender el cuerpo, ¿no? No solamente es como el ejercicio, sino como que detenerse, escuchar tu propio cuerpo o empezar procesos de reparación o de terapias también desde tu propio cuerpo, ¿no? Y esto lo que tú dices, la superación del trauma. ¿Cómo le invitarías a alguien, a las personas que nos están acompañando, a volver a mirar todo lo que les está pasando y a reconectarse con su cuerpo o a volver a mirar lo que está pasando desde su cuerpo? Claro. Lo que yo creo que es fundamental es algo que tú mencionaste en este momento. Yo pienso que haciendo cosas pequeñitas pero de forma consciente. Por ejemplo, estoy lavando los platos. Ya al lavar el plato, me gusta la espuma, no me gusta, me gusta el sonido del agua cuando la pila está abierta. ¿Qué pasa cuando entro en contacto con la esponja? ¿Entiendes? Son 5 o 6 minutos que lo puedes hacer. Entras en un estado muchas veces de meditación, de silencio, porque te estás conectando con lo que estás haciendo. Y cada vez más se te va haciendo rutina, ya no serán 5 minutos, serán 6, 7, 8, y cada vez estás más conectado en el momento, ¿no? Porque en realidad de eso se trata, este, de, de yo estar contigo y que tú estés conmigo, pero ese es un entrenamiento profundo, ¿no? Y cuando reconozco, digamos, que hay bulla, este, simplemente, tal vez como una buena amiga con uno mismo, ¿no? Escuchar, crear el espacio para escuchar, pero sin juzgar. Oye, qué interesante. Esto no me gusta. Y dejarlo ahí, ¿entiendes? No por esto, no racionalizar tanto, simplemente empezar a escuchar el cuerpo, darse cuenta lo básico, me gusta, no me gusta. Me gusta porque es tibio, es frío, es refrescante, ¿no? La textura, esas pequeñas cosas. Y sí, yo creo que si creamos unos espacios bien pequeñitos alrededor de eso, eso nos va a ayudar ya a ser un poquito más resilientes. Eh, el cuerpo, muchos te dicen que está conectado con emociones, ¿no? Hay lugares del cuerpo que te afectan más y que uno suele recurrir al médico y decir, bueno, me duele acá, ¿no? Entonces, en muchos casos, la medicina eh, nos da como posibilidades de aplacar el síntoma, ¿no? Entonces, nos sentimos mejor, pero el problema no se ha resuelto. Es interesante empezar a mirar también nuestros padecimientos y escuchar al cuerpo. Hay quien dice, lo que la boca calla, el cuerpo grita, ¿no? O sea, también nos está revelando situaciones que quizá van más allá de lo que, sin desmerecer el trabajo, por supuesto, de los médicos, pero tratar de Claro, indagar más allá, porque quizá ese cuerpo nos está diciendo algo más, ¿no es cierto? Que claro, quizá es bueno detenerse a escuchar. claro, claro. Eh, bueno, el cuerpo somatiza, ¿no? Y pienso que el momento que el cuerpo somatiza es el momento oportuno para no solo escuchar el cuerpo, sino por eso preparo esta mesa siempre para recordarnos que nuestros pensamientos influyen en nuestro cuerpo de forma definitiva. Si tú tienes un pensamiento, lo que dicen, pensamientos positivos, crean una cierta apertura en tu ser, entonces tu cuerpo está como más dispuesto a recibir, ¿no? Está más abierto a una situación. Pero si tú tienes un pensamiento negativo, eso hace que tu sistema se cierre. Entonces va a ser muy difícil entablar, digamos, entrar en contacto, en relación. Este, y, y las sensaciones finalmente se traducen en emociones y en sentimientos en el cuerpo. Entonces, yo pienso que todo va en un conjunto y
generalmente cuando tengo pacientes, pregunto si han estado haciendo terapia, si por ejemplo han visto al psiquiatra, si han hecho chequearse, digamos, son que la presión es muy alta, muy baja, si están con el cardiólogo, porque me parece a mí fundamental también conocer, digamos, que ellos están haciendo un seguimiento, ¿no? Yo creo que al final, en el fondo, todo se complementa, ¿no? Y no hay una forma de encarar las cosas mejor que otra, ¿no? Es simplemente qué puerta utilices, ¿no? Con la que te sientas más cómodo también. Como te digo, yo creo que el trabajo con el cuerpo, eh, eh, fíjate, para darte un ejemplo que me parece muy interesante, en mi tarjeta no habla absolutamente nada de trauma. Mi presentación es terapeuta emocional y justamente por eso, porque si tú muestras a la persona y dices trauma, ninguno dice yo tengo un trauma. Hasta nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos un trauma de algo, pero nuestro cuerpo, el momento que tú abras la puerta, va a contar esa historia, ¿no? Y es bien interesante, te digo, a mí es un trabajo bien fascinante porque una vez llegó una persona con el dolor en el corpiño. No se podía poner el corpiño, ya no soportaba el corpiño y empezamos a trabajar y creamos el espacio, ella se crió, se quitó el corpiño todo y el pensamiento que le cayó a ella en la mente fue, no tengo que estar como metida en un corset, como no tengo que estar, digamos, como yo como mujer puedo ser quien quiera ser, ¿entiendes? No me tengo que meter en moldes, pero te imaginas, o sea, cognitivamente ella no, no tenía, o sea, ella vino simplemente con, mira, me dijo, no tengo ningún problema, pero es extraño, no soporto mi corpiño. Y empezamos a explorar sobre eso y me comentó una situación que le había pasado en su casa y ahí cayó ella en cuenta y dijo, no necesito ser una modelo, digamos, una mujer perfecta, una mujer en un corset para ser amada. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Es bien interesante y eso es parte de un proceso que a mí me parece bien profundo, ¿no? Porque en realidad ya está bien gracioso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver su corpiño con el que ella está bien para ser amada, ¿no es cierto? Pero en ese momento en ella había un conflicto. Sí, esto de resignificar el cuerpo también, ¿no? Resignificar nuestros pensamientos, resignificar nuestras narrativas, ¿no? Resignificar nuestra historia y resignificar nuestro cuerpo. Y esto que decías, qué importante es la mirada holística, ¿no? Que nada es excluyente, que todo es importante y que podemos hacer cosas juntos también desde diferentes tipos de tratamientos y diferentes tipos de intervención y de acompañamiento, eh, con el fin de que la persona llegue a cerrar este círculo, ¿no? Que tú mencionas. Eh, Quisiera retomar este tema que mencionabas en un inicio del trauma y la pobreza. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Me parece un tema muy significativo y también para nuestro contexto, ¿no? Porque uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en salud, ¿no? Es el tema también de la pobreza. Eh, no mirar nuestro cuerpo también, el no aprender, ¿no? A mirar nuestro cuerpo, a escucharlo, etcétera. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto? Eh, yo creo que una de las formas menos trabajadas de la pobreza, ¿no? Cuando uno, como te comenté, yo he trabajado 20 años en reducción de la pobreza, en política de desarrollo,
y trabajábamos con las dimensiones que propone Amartya Sen, o sea, de ver como la pobreza como falta de oportunidad. Uno de los aspectos que pienso yo es fundamental, pero no tratado, digamos, no tan tratado por la ayuda, por la cooperación, es la pobreza emocional, ¿no? Y la pobreza emocional va estrechamente ligada al trauma, porque si tú te das cuenta, mira, yo vivo como tú comentaste, en Villavesia, y si tú te das cuenta, la mayoría de las personas que viven en este pueblo son jornaleros. Entonces, tú no tienes, entre comillas, ni espacio para enfermarte, ¿no? Porque no te da el dinero. Entonces, hay muchas cosas que las tienes que mirar para sobrevivir. Y si te das cuenta desde la fisiología, el estar en modo supervivencia en tu organismo produce algo, ¿no? Porque estás todo el tiempo como tengo que tener cuidado, pero no es un proceso consciente, es más un proceso inconsciente. Entonces, también es por eso que, mira, yo, por ejemplo, hay otro aspecto que me gustaría mencionar. Yo no soy psicóloga de profesión, yo soy ingeniero de producción con diferentes especialidades y una especialidad de estas es el trauma, que me he especializado en distintas ramas. Cuando yo trabajo con terapeutas en Estados Unidos, por ejemplo, no tengo mucho problema. Cuando trabajo con terapeutas en Alemania, siempre hay la pregunta, pero tú no eres psicóloga o tú no eres psiquiatra. Y yo intento explicarles a ellos, sí, pero necesito seguir mejorando mis habilidades porque hay tanta gente pobre en el mundo y ¿cuántos tienen acceso a terapias? ¿Entiendes? ¿Cuántos tienen acceso a psicólogos, a psiquiatras? O sea, tal vez una porción muy pequeña. Entonces, ese es digamos, lo que me inspira a buscar formas de trabajar, digamos, en equipos de cooperación de muchas ramas para poder ver formas, digamos, de buscar formas de terapia grupales, ¿entiendes? Crear círculos de sanación que permitan a las personas a completar cuestiones fisiológicas en su cuerpo, pero desde un punto de vista colectivo. Y sabes que la magia de lo colectivo es el catalizador, ¿entiendes? Por lo que hablábamos, de las neuronas espejo, por el mismo hecho de compartir en la vida con otras personas, ¿entiendes? Yo creo que tú como psicóloga lo sabes muy bien. Muchas veces tener a alguien de testigo que simplemente escuche su historia sin juzgar es una parte muy importante del proceso de sanación. Y bueno, también no se puede dejar de lado el pensar que la pobreza genera mucho estrés, ¿no? Entonces son personas que están en modo sobrevivencia y en estrés permanente. Y qué importante en estos abordajes hablar también de las emociones, o sea, porque no es solamente recursos o medios, etcétera, también son personas que están sufriendo por las condiciones en las que están. Y me parece un abordaje interesantísimo ese. No siempre lo miramos, ¿no? Y en muchos programas de cooperación, bueno, yo en lo poco que conozco nunca he visto un tema emocional que se aborde cuando hay una intervención en un sector que está en situación de vulnerabilidad o de desventaja, ¿no? Entonces eso me parece realmente fantástico y también esto que tú decías, ¿no? Que no hay suficientes psicólogos ni psiquiatras y hay muchas necesidades emocionales en el mundo. La intervención de los psicólogos, de los psiquiatras es sumamente importante, pero también hay otras formas de abordar, ¿no? Hay otros terapeutas, hay otras personas que acompañan y tú lo decías bien, tú eres una como facilitadora, ¿no? Tú ayudas a las personas, facilitas este proceso de reencuentro, de reconexión, ¿no? Tú misma decías, hay un momento en que ellos mismos llegan y bueno, luego hay que charlar y hay que gozar por lo alcanzado, digamos, ¿no? Y eso debe ser una experiencia extraordinaria también
en tu proceso. A mí me parece muy importante el trabajo que realizas. Yo te agradezco y te felicito por eso, pero además que decidas habitar en un lugar tan hermoso como es Villavesia, debe ser también parte de este proceso sanador, ¿no? El tuyo y el de las personas que acompañas. Normalmente en los encuentros nosotros les pedimos a las personas que nos acompañen que le hablen a la gente que nos está acompañando, que les digan desde su vida, desde su experiencia, desde ellos mismos, qué les recomendarían, qué les sugerirían, qué quisieran compartir con ellos para seguir en este camino de humanizar la vida, desde lo que tú haces como una humanizadora de la vida. ¿Qué quisieras compartirle a la gente? ¿Qué quisieras decirle? Bueno, hay muchas cosas, pero tal vez un granito muy importante es simplemente crear un espacio de escucha, pero sin juzgar. Pienso que sin saber mucho de terapias o de cualquier cosa, eso puede ya ser fundamentalmente sanador para alguien. El que tú me puedas escuchar y no me juzgues por lo que te estoy contando, ¿no? Yo creo que eso ayuda también muchas veces, porque si tú te das cuenta, yo creo que nosotros los seres humanos, muchas veces no necesitamos que alguien nos esté diciendo estás actuando mal o no. Nosotros sabemos que estamos haciendo bien o mal, o tenemos una sensación, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces tenemos la sensación de que lo que hemos hecho, digamos, se nos fue la mano o esto o el otro, tal vez tendríamos que haber actuado de forma distinta. Y cuando tienes un amigo ahí que te escucha sin juzgarte y te sigue mirando con esos ojos de amor, de respeto, yo creo que es una parte fundamental del ser humano, ¿no? Gracias. Todos de alguna manera podemos ser también cuidadores, ¿no? Ayudar a las personas, y esto que decía Claudia, que es tan importante, esto de escucharnos sin juzgar, ¿no? Hay cuánta necesidad de escuchar sin juicio. ¿No es cierto, Marci? Sí, así es. Y gracias por esto de el respeto, ¿no? El no juicio de lo que está viviendo el otro, de lo que está sintiendo el otro, ¿no? Y el poder ser compañeros, ¿no? Compañeros en este viaje, dando cada uno su granito de arena. Y gracias por el granito de arena que nos has traído esta noche, Claudia. Nos has mostrado una forma realmente muy novedosa para nosotras de trabajar, y también el reflexionar. Bueno, yo me quedo con esto, ¿no? De reflexionar la importancia que tiene el poder escuchar nuestro cuerpo, el poder mirarnos, ¿no? El poder tocarnos, el poder sentirnos, ¿no? Con algo tan simple como prestar atención a cómo estamos respirando, a cómo nos sentamos, a cómo nos paramos, a cómo nos movemos, ¿no? Entonces, qué importante esto, y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, ¿no? Con nosotros mismos y con los que nos rodean. Gracias por eso. Sí, y ahí va un punto muy importante también, Marcela, el escucharse a uno mismo también y sin juzgar, ¿no? Haciendo algo, ¿no? Y si no juzgas y honras la situación, yo creo que es el primer paso para ayudar a completar a tu cuerpo algo que está necesitando, ¿no? Así es, definitivamente. Escucharse con empatía también, con mucha empatía. Gracias. Exactamente. Y además comprendernos como
como un todo, ¿no? Somos todo un sistema interconectado, tenemos, no solamente somos lo que hablamos, somos un cuerpo, somos emociones, somos pensamientos, somos sentimientos, somos estados de ánimo, somos muchas, somos mucho, ¿no? Entonces, Claudia también nos invita como a explorarnos, a reconectarnos, a escucharnos. Ella decía bien, sin juicio y con mucho respeto, ¿no? Hacia los otros y hacia uno mismo. Somos tierra sagrada, el otro es tierra sagrada, y nos veamos así, nos conectemos así, nos miremos desde el amor, y eso es humanizar la vida, ¿no? Eso es humanizar la salud. Estamos en un camino, y qué lindo encontrarte y encontrar y conocer tu trabajo, y que de verdad siempre haya luz en todo lo que haces. Te agradecemos mucho por este tiempo compartido, por todo lo que nos has mostrado, por esta invitación a explorarnos, a mirarnos de una forma como más amplia también, más bondadosa, más amorosa, y ha sido de verdad un encuentro muy bonito. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Claudia, muchas gracias por tu presencia, tus palabras de cierre y de despedida. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, y tal vez recordarnos a todos, ser amables con nosotros mismos, ¿no? A cada momento de nuestra vida, ¿sí? Y beber mucha agua, no está de más. Sí. Sí, respirar mucho, hidratarse mucho también. Sí. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Adiós. Marce, Gracias, querida Bea. Nos vemos dentro de 2 domingos. Y bueno, pues gracias a las personas que nos han acompañado esta noche. Un abrazo y saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.